Hola, bienvenidos a su programa Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. También el Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al canal judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en la materia. El día de hoy hablaremos de las bases de datos como herramientas de políticas criminológicas, y para hablarnos de este tema nos acompaña Javier Figueroa, quien es profesor investigador del INACIPE. Javier, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. No, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias, Luz. Pues y bienvenido también al Instituto Nacional de Ciencias Penales como profesor investigador. Recientemente te adscribes a la Dirección de Investigación como un profesor investigador. Muchas felicidades y bienvenido. Muchísimas gracias, gracias. Javier, me gustaría que empezáramos a hablar de qué son las políticas criminológicas, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de las bases de datos, pero pues habrá que dar alguna breve introducción de qué son las políticas criminológicas en México. Claro, claro que sí. Pues mira, la literatura en la criminología pues tiene una gran discusión sobre qué es una política criminológica. Inclusive muchos autores se ponen a discutir si es una política criminal o una política criminológica. Pero antes de llegar a esto, tenemos que reconocer brevemente que una política pues es toda aquella acción o inacción, porque inclusive dejar de hacer cuenta como si fuera una acción institucional, ¿no? Entonces, todas las prácticas, todas las acciones que realizan las instituciones gubernamentales a través de una decisión que ha sido sopesada, que ha sido sistematizada, que ha sido diseñada para realizar cierto impacto en la población, se puede denominar como política. Pero agregando la cuestión criminológica, pues tiene que ver con materias de la disminución de la criminalidad o la atención a los efectos de la criminalidad. Y entonces, bueno, por ejemplo, esto incluye las políticas de varias de las instituciones, no solo las instituciones en materia de seguridad. Por supuesto. O de sistema de justicia penal acusatorio, sino instituciones como salud, educación, incluyen políticas criminológicas. Por supuesto, tienes mucha razón. La política criminológica no solamente tiene que ver con las instituciones que tienen una manera reactiva de ver la delincuencia o la criminalidad. La organización de la política criminológica, dependiendo de la postura que el gobierno tome, tiene que ver también con la atención de o la organización de las acciones en diferentes materias, como lo acabas de señalar. La educación hoy en día es muy importante, el sistema de salud es muy importante, porque tenemos que reconocer que los estudios o las teorías en política pues reconocen que la influencia, los factores que pueden intervenir para la disminución de la criminalidad también pueden ser atendidos en otras áreas gubernamentales. Claro. Javier, platícanos cuál es la importancia de las estadísticas para las políticas criminológicas en México. Sí, bueno, antes de hablar sobre números, ¿no? Creo que es muy importante reconocer lo que hacen las instituciones de investigación para la atención de la criminalidad. Hoy en día en México ha habido un gran impulso por las investigaciones en materia de criminalidad. Justo quisiera que nos dijeras a qué te refieres con las instituciones de investigación, porque muchas veces se confunde con investigación criminal, o sea, es con las personas que van tras del delito, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, yo creo que es un problema muy común en la criminología. ¿Estamos hablando de este tipo de investigación o de investigación académica? De investigación académica, Okay. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se ha realizado en materia de investigación y quiénes son estas instituciones? Bueno, tenemos que reconocer que el Instituto Nacional de Ciencias Penales pues es uno de los principales promotores de la investigación académica para comprender la criminalidad y mejorar las decisiones en el derecho penal. Pero las instituciones académicas pues son principalmente conocidas por las universidades en todo el país, ¿no? Las universidades que proveen licenciados en criminología, si bien están produciendo criminólogos, hoy en día se están interesando por realizar investigación de corte académico, ¿no? No solamente de investigación policial. Un poco más adelante me gustaría que me dijeras cómo inciden estos trabajos de investigación en las políticas criminológicas, pero volvamos al tema de las estadísticas. Claro. ¿Cuál es la importancia de la estadística en las políticas criminológicas? Muy bien. Yo creo que debemos de reconocer dos principales efectos de la estadística en la criminología o en las políticas criminológicas.
El primero de ellos es que para poder vislumbrar, para poder diseñar una política criminológica, hoy en día debemos de tener evidencia. No podemos tomar decisiones en la política por corazonadas o por ideologías o por pensamientos o buenas intenciones. La estadística nos permite precisamente eso, que una compleja realidad, sí, que es la criminalidad y todos los factores que intervienen en ella, pues pueda tener precisamente una claridad y una precisión a la hora de tomar decisiones. Lo que hace la estadística en general en todas las materias es que todo el cúmulo de información que exista se reduzca en pequeños datos, en pequeños números que nos permitan comprender con facilidad el fenómeno. O sea, por eso es muy medible importante. al 100% todos los resultados que te dan estas bases de datos, por ejemplo. Sí, medible y comprensible. Me gustaría que nos platicaras cuáles son algunas de las bases de datos que existen que pueden funcionar para crear políticas criminológicas. Bueno, como base de datos debemos de entender como un conjunto de información, ¿no? En este caso numérica, y en definitiva yo creo que la sistematización que realiza el Instituto, el INEGI en México, es primordial. Es primordial porque por otras instituciones que también tienen sus bases de datos, ¿no?, de incidencia delictiva, como es el Secretariado Ejecutivo, permite la recolección de datos y la presentación de datos, que eso me llevaría a contestar un poco más la pregunta anterior. Otra de las características de la estadística es la transparencia en el actuar institucional, ¿no? Y es algo importante hoy en día. La rendición de cuentas y la transparencia es muy importante y eso también hace la estadística. Entonces, estas dos grandes instituciones para la reflexión estadística en la criminología son fundamentales. No hay que dejar de señalar que las universidades también realizan investigaciones y generan sus propios datos, y también estas bases de datos son muy importantes. ¿Y qué respecto a la sociedad civil? Porque también se genera, o la sociedad civil está tan involucrada en el tema de las políticas criminológicas, que también algunas organizaciones de la sociedad civil reportan estadísticas. Sí, tienes mucha razón. Muchas organizaciones de la sociedad civil han generado sus propios datos. Tenemos que reconocer que la apreciación y las incidencia delictiva que nosotros tenemos de las fuentes oficiales, pues hacen que algunas organizaciones generen también sus propios datos o duden de la información oficial de las instituciones. Sin embargo, nosotros debemos de poner mucha atención en que la presentación de los resultados nos describan con claridad la forma, la metodología, los métodos que ellos ocuparon para recabar los datos. Ese es uno de los puntos, porque podemos poner un ejemplo, ¿no? O sea, saber de dónde salen las cifras de incidencia delictiva en México, de quién las generó. Porque, poniéndote un ejemplo, en el tema de secuestro está una organización de la sociedad civil, Alto al Secuestro, que hace su propia estadística contrarrestando la estadística del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dice, no, ellos siempre reportan secuestros por debajo de la cifra real, y ellos consideran como cifra real también los eventos o los secuestros publicados en medios de comunicación, en periódicos, como incidentes. Entonces, decir, bueno, ¿cuál es la real y por qué? O ¿cuál es la válida para la población en general, ¿no? O sea, ¿cuál es la que tiene más relevancia? Sí, para poder contestar esto, me gustaría mencionarte que la vinculación que existe entre el sistema de procuración de justicia y el INEGI en México, pues es muy importante. ¿Por qué estoy señalando esto primero? Porque cuando ellos nos hacen referencia a su metodología, debemos de reconocer, aunque seamos muy críticos, que el trabajo es inmenso que realizan, ¿sí? La recopilación de datos, ¿sí? De entrada, nosotros en el análisis estadístico criminológico debemos de reconocer que no es lo mismo para el derecho penal describir qué es un delito que para la criminología en la estadística qué tipo de información se tiene que recabar. Entonces, el trabajo que realizan ellos es inmenso y muy arduo, que en la forma en cómo se van recopilando los datos y cómo se van tratando los datos para que aparezcan finalmente en nuestra gráfica en la pantalla en Internet, o sea, se requiere un gran trabajo. Hay que reconocer esto.
el gran trabajo que requiere esta recopilación y presentación de datos. Entonces, esto requiere una minuciosa, ¿sí?, y sistemática evaluación de cómo estamos teniendo los datos. No podemos caer en la configuración de metodologías flexibles para la presentación de datos donde un problema muy importante en la recopilación de datos de incidencia delictiva, por ejemplo, es la repetición de un dato. Eso es algo crucial. Inclusive cuando nosotros somos muy ordenados y sistemáticos, podemos encontrar que se puede repetir un caso, ¿no? Entonces, si obtenemos de otras fuentes que no son directas, primarias, de quien recibe el delito, podemos tener muchísimos errores a la hora de presentar nuestros datos finalmente. En este caso, bueno, por ejemplo, en el de los medios de comunicación, no puedes decir, bueno, este mismo caso con un nombre distinto se presentó en distintos medios de comunicación. Y me gustaría que me dijeras de dónde se genera o de dónde se genera la información de incidencia delictiva, que es uno de los temas que más se ha estado hablando en los medios de comunicación también, ¿no? Y criticado por los altos niveles de incidencia que se tienen en el país al día de hoy. Pero ¿de dónde se generan? ¿De dónde viene esta cifra? Porque también otro de los puntos es la veracidad y la crítica que se hace es maquillan los datos, ¿no? Y que no es lo correcto, creo. Sí, los datos que nosotros tenemos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo se obtienen principalmente de las carpetas de investigación, si fue el tiempo, o de las averiguaciones que pudieron existir, ¿no? Sabemos que existe un cambio en nuestro sistema penal, pero pues ese dato proviene de esa base, ¿no? Claro, entonces, son de asuntos que llegan a la Procuraduría, a las Procuradurías estatales. O las fiscalías, así es. Entonces, esos datos son recopilados y se envían al secretariado y a su vez se comparten con nuestro sistema nacional de estadística. Otro punto que me parece muy importante acerca de las bases de datos es pues las actualizaciones. Creo que también se ha tenido un avance en materia de actualizaciones de bases de datos, o sea, que se hacen reportes con una periodicidad pues mucho más ágil. ¿Cuál es la periodicidad que tú consideras que sería como correcta para estar generando información para políticas criminológicas? Bueno, la ideal sería tener el dato justamente en el momento, la actualización inmediata. Pero aquí hablemos de otras dos cosas muy importantes. Esa es en el ideal de la investigación. Sin embargo, nosotros, recordando los métodos en la forma en cómo se están recopilando los datos, tenemos que reconocer algo, Luz, que creo que es loable en nuestra forma de recopilación de datos hoy en día. La historia de las estadísticas criminológicas o las estadísticas de criminalidad, pues deviene principalmente de instituciones académicas, de universidades, después de instituciones, de asociaciones de la organización civil y finalmente el Instituto Nacional de Estadística toma la bandera para poder recopilar todos los datos a través de las procuradurías, como lo señalabas. Pero en este punto quiero recalcar algo. A nivel mundial, tanto la incidencia delictiva como las encuestas de victimización son grandes trabajos que en la estadística cuestan muchísimo, económicamente cuesta muchísimo por los recursos humanos y recursos económicos que se requieren, ¿no? Cuando me preguntas ¿qué se necesita para estar actualizando o cuál es lo ideal? Debemos también contemplar esto, ¿no? La capacidad que tienen las instituciones para dar los datos. Es preferible tener un dato justo, ¿sí?, que por aras de hacerlo más rápido se tengan más errores en la recopilación, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Cuando hacemos este tipo de críticas a la incidencia delictiva institucional, tenemos que reconocer, o sea, nos están dando hoy en día el secretariado la capacidad de reconocer a nivel municipal la incidencia delictiva. Pero también tenemos que reconocer si en este nivel tienen la capacidad de proveer esos datos. Por eso no se pueden proveer todos los datos. De tantos municipios que tenemos, tienen la capacidad de proveer los datos, ¿no?, de forma adecuada y correcta. Entonces, sí, lo ideal es que tengamos el mismo día la información que se genera en el día anterior o en el mismo día,
¿no? Pero debemos de reconocer la capacidad institucional para procurar los datos. Y en la actualidad se generan mensualmente, que también es un gran avance, ¿no? Claro. Que se genere mensualmente la incidencia delictiva o se reporte en México es pues aplausible, ¿no? Eso es plausible. Javier, tenemos que hacer una pausa, pero también ya mencionabas acerca del trabajo que se hace, por ejemplo, de encuestas victimológicas. Y quisiera que en el siguiente bloque me hablas de la diferencia entre estas bases de datos que vienen institucionales y las encuestas. Sí cambiaría el grado de certeza de la información que te da. Pero bueno, regresando a la pausa. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando de las bases de datos como herramientas de política criminológica. Javier, antes de irnos a la pausa, yo te dejaba abierta la pregunta, ¿cuál es la diferencia tanto como en utilidad como de cómo se generan los datos, por ejemplo, de incidencia delictiva, a los datos que son generados por encuestas como el ENVIPE, que es una de las bases de datos pues, más importantes que genera la percepción de la violencia, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos primero qué es el ENVIPE, porque el de la incidencia ya lo conocemos, y cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, bueno, el ENVIPE es un ejercicio internacional y muy bien adecuado en México, donde lo que se hace es explorar la victimización que existe en ciertos tipos de delitos que existe en México, ¿no? Por eso se llama, es una encuesta nacional de victimización. ¿Es de percepción? No, también tiene que ver, son dos niveles. Su historia precisamente, no solamente de percepción, ¿no? Dije un no categórico, pero no solamente de percepción, porque también trata de reconocer, y eso es precisamente la diferencia entre una incidencia, una recopilación de datos de incidencia delictiva y una encuesta, es precisamente porque trata de conocer los delitos que no fueron capturados o reconocidos por las instituciones de procuración de justicia. Entonces, esa es la gran diferencia. En la historia de la victimología fue un gran logro que existieran este tipo de encuestas, porque se tomaban decisiones solamente a través de la recopilación de datos de los sistemas policiales. Sabemos que Estados Unidos es promotor principalmente en la investigación de los datos estadísticos y ellos fueron los pioneros en este tipo de encuestas. Cuando el sistema policial se da cuenta de que hay un gran rango de información que ellos no se dan cuenta, empiezan a aparecer las encuestas de victimización. ¿Es la cifra negra? Precisamente, podemos decir que es como si fuera el lado contrario de la incidencia delictiva. Lo que bien mencionas es la cifra negra, ¿no? Son toda esa información, son todos esos delitos que las instituciones, por su capacidad, no les permite reconocer. Pero es bien importante recalcar esto. La victimología crítica hace una severa señalamiento a cómo están funcionando las instituciones. Porque en los últimos 10 años, Luz, no es para asustarnos que la cifra negra en México sea muy alta. En la mayoría de los sistemas penales del mundo, la cifra negra es alta, ¿no? Tenemos en promedio entre 15 y 7% solamente de lo que puede tener la capacidad institucional de reconocer los delitos. Lo demás, ¿no? Ese 85% o ese 93%, es la cifra negra en diferentes tipos de delitos, ¿no? Hay delitos que tienen menor cifra negra sobre otros. Pero esa sería la gran diferencia y por eso son complementarias. Hoy en día en la toma de decisiones para la política criminológica no puede estar basada solamente en la incidencia delictiva. Es necesario también reconocer lo que nos arrojan los resultados de las encuestas de victimización. ¿Cómo las bases de datos ayudan o apoyan a la transparencia de las instituciones? Bueno, principalmente por esta cuestión que estamos hablando.
la transparencia se ve reflejada porque la incidencia delictiva o en general las bases de datos que se están realizando, se están elaborando en México, nos hacen referencia a la efectividad que tienen las instituciones. Como también la importancia de la calidad de la información. A esto me refiero, ¿esta información de la que estamos hablando es pública? La mayoría de los datos sí es pública. O sea, este es un ejercicio de transparencia para el Estado mexicano en general. Totalmente, totalmente. La elaboración de bases de datos, la elaboración en general de lo que se está haciendo en una institución, no solamente por el objetivo principal, que es reconocer las variaciones que existen a lo largo del tiempo del delito, sino que este tipo de estadísticas nos permite, en un segundo paso, la estadística, o bueno, en el último paso, por así denominarlo, en un segundo momento, la evaluación de las instituciones. No puede haber evaluación de las instituciones sin que no tengamos bases de datos con una gran calidad de información. Y este tipo de evaluaciones hoy en día son necesarias porque nos hacen referencia a algo que está en boga en la política en general, tanto educativa como de salud, ¿no? Que es la transparencia para la rendición de cuentas. Sí, la rendición de cuentas es algo medular también para la criminología porque precisamente hoy en día dejamos de lado esta toma de decisiones que eran corazonadas teóricas de la criminología y nos ponemos a evaluar qué tanto un tipo penal, qué tanto una decisión sobre cámaras en la ciudad pueden influir en la criminalidad, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de base de datos para la transparencia y para la rendición de cuentas. Es que aparte una misma una misma base de datos nos puede generar muchos productos, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, una estadística así como lo puede ser el MPP o como puede ser la incidencia delictiva, puede generar unos subproductos como por ejemplo estadísticas con perspectiva de género, que eso es una como novedad que se está presentando ahora en México. ¿Cuál es la importancia de que se tengan subproductos de las bases de datos? Sí, bueno, para la toma de decisiones es muy importante. Por ejemplo, cuando refieres hablar de género y estadísticas o en general en la criminología, como bien saben, nuestra evolución en la atención criminológica pues se ve influenciada por las perspectivas de género, inclusive por eventos o por crisis de la criminalidad que debemos de poner atención, no solamente en la cuestión de género, sino también en cuestiones, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, en estadísticas que son más específicas. Puede ser, ¿no? Delincuencia organizada también. O sea, quisiera saber si, por ejemplo, esta metodología para investigar los homicidios o feminicidios, ¿no? O delitos con perspectiva de género, ¿es producto de estas bases de datos? ¿Es producto de estas bases de datos? Claro. ¿Esta es una política criminológica que viene de las bases de datos? Precisamente el análisis del grueso de toda la incidencia delictiva nos obliga y obliga a las instituciones a que cada vez recopilen datos de manera mucho más específica como lo estás mencionando. Fíjate, esto es algo medular en la investigación en general, ¿no? Y en la investigación estadística, donde focos rojos requieren que nosotros recopilemos información de manera más precisa. Pero eso también tiene consecuencias. Como mencionaba hace rato, la capacidad de la institución es medular para tener el dato exacto. Tener el dato exacto implica que la persona que está realizando esa recopilación también se encuentre capacitada para la comprensión. Porque, como mencionaba hace rato, no es lo mismo tener un tipo penal que obtener la información estadística. Cuando tú realmente diseñas cómo obtener tu información, estás decidiendo qué tipo de delitos se van a incluir y qué delitos no se van a incluir, principalmente en las encuestas de victimización, cuando hay una reinterpretación de la víctima sobre los delitos.
cuando se tiene que hablar, por ejemplo, en materia de percepción de criminalidad. También ahí, por parte de quien diseña la encuesta, hay una aproximación de lo que considera es el delito y cómo debe de percibirlo la víctima para que realmente esa víctima exprese que padeció ese delito o que sufrió esa percepción de algo anómalo o relacionado al crimen, ¿no? Entonces, esta subespecialización en la toma de datos es vital y es medular para la metodología que se puede aplicar, porque una sola decisión de este corte puede impactar económicamente, hablando no solamente de recursos económicos, sino de recursos humanos y capacitación a todo el diseño de la investigación. Entonces, ¿qué tan específico puede ser un delito? Bueno, puede ser cuanto quiera el quien está diseñando la encuesta, pero eso tiene muchas implicaciones metodológicas. De entrada te comento que hay dos vertientes, ¿no? En materia de encuestas de victimización. Quienes deciden abarcar más delitos, ¿sí?, preguntar por más delitos, o quienes precisamente quieren especializarse en algún delito. Esto es preferible cuando encuentras zonas en donde la incidencia delictiva ya tienen ciertos patrones y tú quieres ver los efectos inclusive de esa incidencia delictiva. Justo esa es otra de las preguntas que traigo, o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de los mapas delictivos que se han generado derivados de estas bases de datos, que aparte se han dado como resultado pues un mapeo donde se dan ¿Así se llama? Se focalizan zonas de, por ejemplo, foco rojo de violencia contra la mujer, o no. Entonces, ¿qué opinas acerca de estas políticas criminológicas que se han dado, no? Sí, bueno, en la toma de decisiones es muy importante. Hay dos cosas, ¿no? Si tú no tienes la temporalidad en la que se realizó el delito y el lugar donde se cometió el delito, estás perdido. Esa estadística es poco útil, ¿no? De hecho, la historia de la recopilación de datos, también los ingleses fueron tremendos en recopilar datos. Ellos, su historia nos hace referencia a que recopilaban los datos en las prisiones y le preguntaban inclusive a qué se dedicaba el padre cuando él cometió el delito. Entonces eran cuestionarios muy minuciosos para reconocer los patrones de la criminalidad. Eso es el punto de la estadística en las bases de datos en criminología. Reconocer los patrones para comprender y tratar de predecir cómo funciona los movimientos de la criminalidad. Con respecto al mapeo, ¿sí?, se ha vuelto súper interesante para la criminología poder localizar dónde se están teniendo mayor problemas de criminalidad. ¿Y tú crees que es bueno? O sea, porque muchos son, como decíamos, transparentes, son públicos, ¿no? Y entonces yo voy por la Ciudad de México y sí, o sea, veo un mapa de cuáles son los focos rojos de la delincuencia, de robo. Te dicen, no, mira, esta esquina es complicada. Entonces tú llevas con miedo. O sea, yo no sé qué efecto pueda tener para la sociedad, si sea positivo o negativo el contar con estos focos rojos. Y como dices, ¿en qué tiempo están registrando esto, no? Porque pues la delincuencia, como sabemos, sí, está en movimiento, ¿no? Tienes mucha razón al respecto. De entrada, hoy en día este tipo de geolocalizaciones, como se denominan, o mapeos delictivos, pues son vastos por la capacidad de los programas tan novedosos que hay. Ya las aplicaciones, ¿no? Así tú puedes poner, no, pues aquí y compartirlo con usuarios, y ahí no es información pues oficial, ¿no? Entonces existen muchos programas que te permiten mapear el delito, ¿no? Por eso hoy en día polulan una cantidad de investigaciones en esa materia. Pero tienes razón al respecto, que puede mediáticamente criminalizarse las zonas. Y eso de manera crítica no está bien, ¿no? Criminalizar una zona por la incidencia delictiva debería de tener otro tipo de reflexión, pero en general es muy útil, ¿no? Porque en materia de reacción... El Estado, a lo mejor ahí la publicidad no, a lo mejor no es que no sea transparencia, sino hasta para la misma delincuencia. Estás dando información de que ya lo tienes ahí focalizado, ¿no? Entonces se mueven, la delincuencia se mueve. Claro.
pero es muy importante para la toma de decisiones de las instituciones, tanto para reacción y prevención, tener localizado donde hay una mayor incidencia delictiva es vital, es vital. Y déjame comentarte algo, esto que estás mencionando de ocupar los teléfonos móviles o dispositivos para generar información criminológica es el nuevo boom, por así decirlo, de los análisis en cualquier materia de investigación. En la criminología, inclusive, los investigadores se atreven a reconocer los patrones de delincuencia a través de las redes sociales. Entonces, lo que se denomina como Big Data, o sea, las grandes bases de datos de información que están en nuestras redes sociales, también son útiles para comprender la criminalidad, ¿no? Entonces, es un tema fascinante también en la investigación. Javier, ¿qué tan importante es y qué tan seguras es la información que se encuentra dentro de las bases de datos? Porque también estamos hablando de que estamos en un mundo que ya está todo computarizado, ya todo es por bases de datos, todo es por medio de Internet, y pues siempre existe el miedo a que se pierdan nuestras bases de datos, que se utilice esta información para otras cosas. Digo, en el caso de la incidencia es una información pública, pero existen algunas bases de datos que me imagino que no sean públicas. ¿Qué tan seguro y cómo asegurarse las instituciones de que su información va a estar segura? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿no? La calidad de la información en la recopilación, en definitiva, a veces tenemos que entender que es posible un error humano. O sea, que de lo que nosotros vemos en la vida real a la computadora puede haber un error en la forma de capturar datos. Lo capturan personas, ¿no? Entonces, ahí se debe de estimar que puede existir un margen de error, ¿no? Eso. Por ejemplo, en el caso de incidencia delictiva, ¿qué sucede? ¿O se capacita también al personal? Porque no, o sea, las bases de datos no aparecen así nada más. Sí, claro, hay todo un proceso. ¿No? Se tuvo que haber capacitado. Por ejemplo, es decir, no, bueno, pues llegó esta persona a denunciar y en mi código penal de mi estado, este delito es, no sé, ves que hay varios delitos, ¿no? Este es secuestro. Uh-huh. Y en el otro código penal no lo es. Entonces, ¿cómo generar una cifra global cuando tenemos, de incidencia delictiva, cuando tenemos 33 códigos penales? Sí, claro. Pues sí, tienes mucha razón, ¿no? En nuestros sistemas de procuración de justicia, como hablábamos, ¿no?, de la evolución de las estadísticas en la criminología, afortunadamente existen ya espacios que coordinan la introducción de datos. Estamos hablando de coordinaciones para la estadística institucional, ¿no? Y estas áreas están exclusivamente dedicadas a los ingresos de las bases de datos que se van a compartir de manera nacional con el INEGI, ¿no? Entonces, esta capacitación es fundamental y también su interpretación, ¿no? La interpretación, o sea, no se puede prestar a interpretaciones. Bueno, y esto me trae justo a hablar de la importancia de la interpretación de los datos, porque los datos están ahí, son cifras, pero cada quien los puede interpretar de una manera totalmente distinta. O sea, hay veces que tú puedes ver cómo una misma cifra es interpretada en dos situaciones opuestas totalmente. Entonces, ¿cómo o qué hacer para interpretar estas cifras? Me estás recordando a una colega que recomienda un libro a sus alumnos en su primer día de clases cuando ella da estadística, que se denomina Cómo mentir con estadísticas, ¿no? Entonces, tienes mucha razón. Las estadísticas dependen también de la interpretación, de los datos duros, ¿no? ¿Cómo interpretar la estadística? De manera objetiva, sin subjetividad. Los datos numéricos también pueden esconder cosas, pero yo creo que la forma en cómo estamos configurando un reporte final, cuando tú dices voy a entregar información a la población, yo, asociación civil, voy a entregar un resultado final, debe de estar simplemente basada en los objetivos que se plantea el informe. Si el objetivo requiere dar la incidencia delictiva a lo largo de 10 años, tendrá que ser esa información, porque ese precisamente es el error de muchos de los reportes estadísticos en criminología, que sobrepasan los objetivos que se plantean en un principio, ¿no? Entonces, cuando queda claro para el lector, para quien ve las estadísticas, cuál es el objetivo de presentar esos datos, debe también quedar congruencia
con las gráficas, con los números que provee esa información, ¿no? Ahí es donde encontramos la trampa de muchísimos, tanto políticos, investigadores, que quieren mentir con estadísticas, ¿no? Realmente, dentro de su metodología, esconden muchas cosas que es algo fundamental para nosotros, que es la selección de la muestra, ¿no? ¿De dónde se obtuvo esa información? Eso es algo fundamental para comprender las estadísticas en un nivel objetivo, ¿no? La muestra y reconocer que puede existir un error en la hora, en el momento que nosotros recopilamos los datos, ¿sí? Javier, tenemos que hacer nuevamente una pausa porque quisiera que regresáramos con otras de las bases de datos que existen. Hemos hablado mucho de la encuesta de victimológica y de la incidencia delictiva, pero ¿qué más hay que ayuda al Estado a hacer políticas criminológicas? Pero regresando de la pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de las bases de datos como herramientas de políticas criminológicas en México. Y Javier, antes de irnos a la pausa, yo te decía, bueno, sí, las más sonadas y las más, bueno, no te puedo decir que sí las más útiles, son estas dos bases de datos, ¿no? La incidencia delictiva, la encuesta victimológica, pero ¿qué otras bases de datos existen que puedan ser como herramienta para políticas criminológicas? A mí me vienen a la mente un par de bases de datos que no sé si apliquen, que puede ser la base de datos que se creó de mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema de justicia penal. No sé si exista alguna también de medidas cautelares, o sea, temas que tienen que ver con el sistema de justicia penal acusatorio. Claro. Claro que sí, un poquito. claro que sí. En general, la forma en cómo la criminología ha dividido sus bases de datos es precisamente por la apreciación del proceso penal. Uno de los principales fuentes de bases de datos en el mundo son los informes policiales, ¿no? Ese sería como, si te fijas, es el primer contacto donde una persona, una víctima, una posible víctima, tiene contacto con la institución y es necesario recopilar datos, ¿no? En un segundo momento son que es el inicio del procedimiento penal. Claro, ¿no? Las llamadas telefónicas también son de interés para las bases de datos, para la recopilación de datos. Después nos podemos pasar con los ministerios públicos y todo el proceso estadístico o toda la recaudación de datos que hagan las instituciones de procuración de justicia, ¿no? En el proceso penal, en esta parte. Y por supuesto también las encuestas de victimización que estábamos hablando, y en un último momento lo que generan los sistemas penitenciarios de información, ¿no? Entonces ¿Existen algunas bases de datos del sistema penitenciario? Sí, claro que sí, tenemos un censo, el INEGI tiene un censo, pero también los sistemas penitenciarios, tanto estatales como federal, realizan censos sobre las características, ¿Son el anuales momento. estos censos? Sí, también se proveen los datos de forma anual y los publica en nuestro Sistema Nacional de Estadística. ¿Cómo aplicar estas bases de datos en políticas criminológicas? ¿Los del sistema penitenciario? Sí. No, todos, los del sistema de justicia penal, que son los que hemos tocado ahorita. Sí, como bien refieres, estas bases de datos son muy útiles para la evaluación de las políticas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de haber realizado estos actos institucionales, estas decisiones institucionales? Si tiene que haber, no ajustes, sé, inclusive... Yo me refiero Exacto. a ajustes en el sistema de justicia penal. Es el punto Por ejemplo, si ves las bases de datos de los mecanismos alternativos de solución de controversias y puedes ver que no están funcionando o no se están recurriendo a ellas, ¿se podría hacer algún ajuste al proceso? Por supuesto, es algo muy básico para la toma de decisiones en estadística. Uno de los principales en esta materia de la que tú estás hablando es, por ejemplo, reconocer las características o los perfiles de quienes están acudiendo a este servicio. Sí, y quienes, como decíamos, la política es también tomar decisiones sobre qué sí y sobre lo que no. Y reconocer los patrones de por qué si algunos se solucionan de esta manera y de otra
y en otras consideraciones le permiten a las instituciones capacitar, les permite a las instituciones tener más personal, profesionalizar en cierto sentido, construir todo. Y derivado de esto que me estás diciendo es la pregunta también, me gustaría saber si estas bases de datos también se replican a niveles locales, porque me estás diciendo, bueno, pues para saber si hay que capacitar o profesionalizar, ¿existen bases de datos locales para la toma de decisiones o políticas criminológicas estatales, por ejemplo? Pues ahí sí depende muchísimo de la economía institucional del Estado. ¿Pero existe alguna? Por ejemplo, en las grandes ciudades como en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, son estados que tienen unidades de análisis estadísticos grandes, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, la Ciudad de México tiene lo que es Locatel, y que de ahí se pueden generar también ¿no? estadísticas y bases de datos, ¿no? Sí, también depende mucho, desafortunadamente. Aquí hacías una pregunta hace rato que me quiero contestar. ¿Qué tanto nosotros podemos vincular la investigación en general con la toma de decisiones? Hoy en día creo que es un gran reto que los legisladores o en general todos los gobiernos y las instituciones le den una mirada un poco más amable a la investigación criminológica, a la investigación en las ciencias penales y en su caso generar datos, ¿no? O sea, es ya una preocupación para México que todas las instituciones generen datos de calidad, ¿no? Generar datos en ocasiones, como tú bien lo refieres, pues te lleva al tema de transparencia, te lleva a temas de evaluación, que en ocasiones es poco cómodo para las instituciones, pero es necesario. Es una transformación necesaria que requieren las instituciones. Generar datos y generar datos de calidad hacia la transparencia. ¿Qué es lo que tú consideras que falta en materia de bases de datos en México y estadísticas? Bueno, fíjate que hay un problema común para la investigación, que es precisamente tener el dato de zonas precisas, de geografías más acotadas. Cuando nosotros consultamos las grandes bases de datos de las que estuvimos hablando, nosotros estamos haciendo referencia de datos, a excepción de la incidencia delictiva, por ejemplo el ENVIPE o en general estadística. En México estamos hablando de generalizaciones por muestreo. O sea, tenemos pequeñas muestras por regiones en todo México. Lo que nos hace falta es poder hacer que estas muestras sean más precisas, que tengamos más datos de información de comunidades, de municipios, a los que en ocasiones estas muestras no tienen, no se contemplaron. No se contemplaron. Ese es uno de los grandes retos para la producción de bases de datos de calidad, poder aumentar la capacidad en el muestreo. Platícanos un poquito de las políticas criminológicas que se han tomado en México que son derivadas de bases de datos. Pues yo creo que uno de los grandes resultados es la cuestión de prevención del delito, ¿no? Todas las políticas de prevención del delito son fuertemente influenciadas por las estadísticas. Donde realizar un programa de intervención se requiere un análisis o un diagnóstico estadístico previo. Y por supuesto también toda la toma de decisiones que hay para aumentar el estado de fuerza, para aumentar la capacidad en la cuestión policial, tiene que ver con decisiones estadísticas. Entonces no es poca cosa. Las grandes decisiones se toman echando un vistazo a las bases de datos. Y ya que decíamos en un inicio del programa que, bueno, las políticas criminológicas no solo dependen de las instituciones de procuración ni de seguridad pública, ¿cómo se generan las políticas criminológicas de otras instituciones, como lo decíamos, o sea, que parecen alejadas del sistema, como salud o como educación, generadas de estas bases de datos? Bueno, ¿estas instituciones también utilizan las bases de datos? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo para qué?
La principal función es la toma de decisiones, ¿no? O sea, en tres materias, ¿no? Aumentar sus recursos, redireccionar sus recursos, o sea, sus acciones, o de plano eliminar las acciones que están realizando, ¿no? Entonces, todas las instituciones en base estadística tienen que ver principalmente con las cuestiones laborales, ¿no? Sobre la capacidad laboral que tiene la institución, sobre la redirección el tratamiento sobre el fenómeno que estén teniendo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el uso de drogas, de sustancias psicoactivas. ¿Existe alguna base de datos que nos haga referencia a Sí, esto? tenemos nuestro sistema de salud tiene una gran encuesta que es la encuesta de adicciones, que es muy útil para la criminología. Desafortunadamente en años anteriores no se había tenido los resultados de esta encuesta, pero esta encuesta nos habla sobre cómo está la juventud en consumo de sustancias, cómo va el aumento del alcohol, ¿no? Fíjate cómo tenemos que redireccionar todos nuestros tratamientos al consumo del alcohol, al uso de la marihuana, al uso de solventes, al incremento sustancial del uso de solventes. Precisamente eso es la función de las estadísticas y de las bases de datos. Reconocer el fenómeno sobre el abuso de sustancias se encuentra en los solventes, en el alcohol, ¿no? No, y por ejemplo, ¿no? Saber a qué edad empiezan a consumir, ¿no? Entonces, se puede apreciar el resultado de las bases de datos, que es una edad muy temprana. Entonces, ¿quiénes tienen que trabajar en este punto? Que entonces sería, bueno, el sector salud y el sector de educación también. Claro. ¿Cuál es la utilidad de estas bases de datos para la sociedad de a pie? Ni siquiera te quiero hablar de la sociedad organizada, porque ya hablamos a lo largo del programa también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Pero, ¿cuál es la utilidad de estos bases de datos para Luz María Saucedo? Mira, el fin de la estadística, tanto en materia de criminología o cualquier área, es que tú puedas tener un resumen, se sintetice toda la complejidad. Entonces, bajo esta idea, la decisión que uno toma en la vida cotidiana, pues claro, evidentemente tener el promedio, ¿no? La media aritmética de la incidencia delictiva de la Ciudad de México no la ocupas en la vida diaria. Pero yo creo que en gran medida la transparencia y también la comunicación de las bases de datos, el acceso que tiene la población en general a las bases de datos, la presentación de los resultados, la comunicación que existe de las bases de datos es vital para tener una relación cordial entre la población y las instituciones. El incremento de la información estadística da mayor confianza a la población de los resultados que se están teniendo, ¿no? Entonces, independientemente de que aumente o no la criminalidad, es preferible a mí que me digan... transparencia y, como dices tú, le da confianza y tranquilidad. Claro, y no precisamente tiene que ser un dato positivo. Saber que hay un incremento en las adicciones, saber que hay un incremento en la criminalidad, es formarnos como unos ciudadanos completos ante la información que está generando los gobiernos, ¿no? Javier, nos quedan 2 minutitos y quisiera que me dieras una breve conclusión y relacionándola con el tema de la investigación que estás realizando ahora en el INAS. Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. Bueno, en general, como te mencionaba, el uso de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos que se proveen en las redes sociales, han sido un poco dejados de lado por la investigación. Y la idea es que nosotros, reconociendo que la población que tiene acceso de Internet es limitada, también no debemos de descartar que puede ser una fuente de información para comprender la incidencia delictiva, para comprender los patrones de la criminalidad. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la investigación? Es poder conseguir una nueva fuente de información para dar una explicación a la criminalidad.
si bien reconocemos que la criminalidad siempre está evolucionando, hay distintos factores que la motivan. Hoy en día tenemos una fuente de datos que son las redes sociales, que nos permitirían comprender con mayor precisión qué es lo que está pasando allá afuera con algunos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Gracias por esta plática. Creo que debemos de tener mayor armonía, tanto ciudadanos como gobiernos, con la procuración de datos, ¿no? Tanto cualitativos como cuantitativos. Debemos de no estar peleados con un área. Yo sé que cada que converso con alguna institución es muy complicado para la economía de la institución que una persona también tenga la obligación de generar sus datos y esté realizando papeleos para tener datos. Pero es algo crucial para comprender la evolución de las instituciones y de los patrones que nosotros estamos atendiendo, de los fenómenos que nosotros estamos atendiendo. Sería como una recomendación, ¿no? Que tanto investigadores como políticos tengamos mayor conciencia en la creación de bases de datos y si ya existen, cada vez de mayor calidad, ¿no? Javier, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a Expediente. Estaremos muy al pendiente de los resultados de tu investigación sobre las bases de datos y las redes sociales. Muchísimas gracias. Al auditorio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACYPE.